En esta oportunidad vamos a ver eh, una conferencia sobre seguimiento de los artículos enviados a publicar, causas de rechazo y aspectos de ética en publicación. La relación autor o autores con el editor. ¿Qué es lo que espera el autor del editor? En una publicación el doctor Wood dijo: espero que el editor acepte todos mis artículos, tal como yo los presente, y los publique sin demora. Espero también que examine detenidamente todos los artículos con el máximo cuidado, especialmente el de mis competidores. Esto nos hace una reflexionar que a veces creemos que las publicaciones, todo lo hemos redactado, creemos que está de la mejor manera y que no tiene ningún error, y creemos que tienen que ser publicados tal como sean enviados. Pero eso no es la función del editor. Finalmente el editor tiene que tratar de que la publicación sea de la mejor manera, y obviamente pues no siempre van a publicar los artículos rápidamente. Hay algunas revistas que te pueden demorar publicar 3 meses, 6 meses, un año a veces, dependiendo también de la cantidad de artículos que se presenten en cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la función del editor? Editor significa poner en orden. Editar consiste en la revisión, corrección y redacción de un artículo antes de publicar para que la obra exprese adecuadamente su contenido a los lectores. Editar es la transformación del manuscrito del autor a la página impresa. Esas son funciones del editor, funciones que se vienen realizando, se realizan siempre para que se mejore la publicación de lo que se está llevando a cabo. Entonces, para discutir también, parte de la conferencia de hoy día es llevar a cabo y decir en qué consiste la preparación y envío del manuscrito y cuál es el proceso de publicación del artículo. La preparación de manuscritos y de datos adjuntos que deben ir. Tengan en cuenta que todo manuscrito tiene algunas partes que deben colocarse, ¿no? El título del artículo, que debe ir en idioma original, en el idioma inglés, nombre completo del autor o autores, la que es la afiliación de los autores de la institución, tanto institucional como académica, el nombre y dirección del autor principal o autor al cual se dirigirá cualquier comunicación, el cuerpo del artículo, las referencias bibliográficas y complementos. Pueden ser tablas, figuras que pueden ser colocadas adjuntas al extenso mismo del artículo. ¿Cuáles son los pasos previos para el envío del manuscrito? Primero tenemos que tener el formato IMRE, ¿no? Que es la introducción, material y métodos, los resultados, la discusión, que es un formato casi mundialmente reconocido. Elegir la revista indicada para publicar el artículo. O sea, yo tengo que escoger dónde ves colocar mi artículo. Puede ser que tenga revistas yo de preferencia, pero debe tomarse en cuenta dependiendo del tema que estoy tratando. Adecuar el manuscrito al formato que indique la revista, porque a veces, sabiendo es cierto que hay formatos que son generales para que cumplen casi la mayoría de revistas, pero pues hay siempre peculiaridades que tiene cada revista que nosotros debemos cumplirlas para que se puedan tener mejor opción a ser publicado. Y también adjuntar los archivos y documentación que sea necesaria, porque hay que adjuntar el archivo original, en forma digital, la carta de presentación que algunas revistas piden, también algunas piden declaración jurada firmada por todos los autores, declaración de financiamiento y conflicto de interés, que algunas revistas lo podrían estar pidiendo. Tengamos en cuenta que existen varios tipos de publicaciones seriadas. Hay pues, por ejemplo, revistas que institucionales, o algunas publicaciones seriadas de impresiones o en línea o CD-ROM. Tenemos periodicidades semanales, mensuales, trimestrales. Entonces, creo que ver en qué tipo de publicación sería lo que nosotros vamos a tener que finalmente tener claro para llevar a cabo nuestra publicación. Una forma, por ejemplo, de escoger manera que nos ayuda a escoger en qué revista vamos a publicar. Por ejemplo, es este Jane, que es una página web que pueden ver lo que ustedes acá en la parte inferior. Ingresamos acá el título o el resumen del artículo y nos va a dar toda una serie de opciones en donde nosotros podríamos tener como primeras opciones para escoger en dónde publicar. Y nos dice, por ejemplo, acá, este es un título de una publicación que hicimos la prueba, lo que es un grado de responsabilidad social en estudiantes de una universidad pública, y nos da como opciones diciendo si es una revista de acceso libre o pagadas, y donde nos podemos ubicar. También nos da en cierta manera cuál es la influencia del artículo mismo que puede tener sobre la revista. Entonces nos da una idea, ¿no? Pero en general nosotros tenemos que siempre tener claro, para escoger es una y otra es
qué área o qué tipo de revista estamos escogiendo dependiendo del área, del tema que hemos llevado a cabo en la investigación. Toda revista tiene siempre unas instrucciones a los autores. Por ejemplo, en la revista que estoy a cargo como editor, la revista del Cuerpo Médico del Hospital Nacional Mansour Aguinaga Asenjo, todas te dicen en qué formato debe ser entregado, de qué tamaño debe ser la resolución de las figuras o fotografías que se vayan a presentar. Detalla específicamente qué aspectos debemos seguir para poder enviar un artículo y ser publicado. El proceso de publicación del artículo es el proceso editorial. Antes de eso, algo sobre el editor. Según la Asociación Mundial de Editores Médicos, el editor en jefe tiene independencia en relación al contenido de cada revista y el tiempo de publicación de los artículos que se vayan a llevar a cabo. O sea, no es que exista algo rígido que deberíamos decir, tengo solamente tanto tiempo para aceptarlo. No. Es algo, va a depender un poco de la afluencia de artículos que pueda haber en cada una de las revistas. Libre para expresar críticas, pero responsables en relación al contenido. Eso es importante que tenerlo en cuenta. Tener en cuenta antes de enviar un artículo siempre la calidad científica y la redacción adecuada que debe tener el artículo. Elegir siempre la revista correcta, porque a veces puede ser que tengamos rechazos por haber escogido una revista, por ejemplo, la revista peruana de gastroenterología, y si enviamos un artículo de educación médica que no esté directamente relacionado con lo que es la parte de gastroenterología, probablemente sea rechazado. Hay que tener en cuenta el factor impacto de la revista, la indización de la misma, porque eso va a permitir ver qué tanta visibilidad va a tener el artículo, porque eso depende finalmente. De acuerdo al artículo enviado, también hay que tenerlo en cuenta, y la temporalidad de la publicación, cada cuánto tiempo se demora. Habrá que ver un poco a veces los ajustes que se figuran justamente en la última sección de los artículos, lo que es, por ejemplo, la fecha de recepción y fecha de aceptación, revisión de pares. El proceso editorial entonces es una secuencia que empieza desde la creación de la revista hasta la publicación de esta, ¿no? Partes, podemos ver lo que es la planeación, el establecimiento de las normas de publicación, la preparación y preparación del manuscrito, el trabajo con autores y revisores y el armado de un número. Todo eso es proceso editorial mismo, y revisión y publicación, obviamente, y la iniciación. Todas son partes del proceso editorial mismo de llevar a cabo en una revista. Pero hay que tener en cuenta que todas las revistas en general se basan en lo que es los criterios de uniformización de los manuscritos de revistas biomédicas, que es la publicación del Comité Médico Internacional de Editores Científicos, que bueno, es actualmente conocido como las normas Vancouver. Entonces, el proceso del manuscrito va desde la recepción del manuscrito, evaluación por el comité editor, pues si cumple las normas de edición que se están pidiendo en las normas de los autores. Luego viene la parte de evaluación por el comité editorial. Se designan los revisores, la revisión por pares. Esta revisión por pares van a evaluarse para que lleven a cabo la evaluación metodológica del mismo. La aprobación condicionada, puede ser aprobación o aprobación condicionada o rechazo del manuscrito, eso va a depender ya propiamente de la revisión pares que se va a llevar a cabo. Y luego ya viene la corrección de estilo, que es la última fase, ¿no? La corrección de estilo, finalmente, para que vaya esto a lo que es publicación. Cuando uno presenta un artículo original, vemos acá, por ejemplo, es un artículo enviado a la revista del Cuerpo Médico del Hospital Mansour Aguinaga Asenjo. El artículo fue enviado, el artículo original, la declaración jurada y la solicitud de publicación de la revista, que son enviados nuevamente en vía virtual. O también la revisión por parte del comité editorial, cuando llega algunos artículos, por ejemplo, son revisados solamente por el comité editor, el comité editorial. Por ejemplo, acá vemos un miembro del comité editorial dio sus observaciones respecto a lo que es la revisión de la carta del editor enviada, o sea, sus apreciaciones. O también hace llegar, por ejemplo, acá ya tenemos la revisión por parte de uno de los revisores pares de la revista, que es por ejemplo, el doctor José Pacheco Romero, hizo llegar hacia al artículo que había sido presentado, se hace una invitación previa y luego ellos envían una apreciación crítica de una revisión par, que es, en este caso son revisiones cegadas. Entonces la revisión de pares viene desde el año 1750, ¿no? Es un buen criterio de calidad de una revista. Actualmente todas las revistas, y para lograr iniciaciones importantes, deben tener esta sección de llevar a cabo una revisión por pares.
Debe ser una evaluación ciega por parte de dos o más expertos provenientes de base de datos donde se han publicado no solo el comité editorial. Es importante que el revisor par sea alguien que haya publicado sobre los temas de interés, no necesariamente solamente por tener una especialidad afín pueda solamente llevar él el que haga la revisión, sino tiene que ser alguien que maneje sobre el tema. Pueden ser epidemiólogos estadísticos que pueden evaluar, cuestionada, pues no está evaluada bajo la evidencia. Es cierto que algunos dicen, pues no hay ninguna evidencia que la revisión pares demuestre que los artículos sean de mejor calidad, que eso sí es cierto, no hay, es cuestionada, pero eso no significa que no exista. Entonces se ha visto que la revisión de pares mejora sistemáticamente el artículo en su calidad, obviamente. Y los tiempos de evaluación puede darse de entre 2 a 6 meses. En algunos casos puede demorarse un poco más, pero en realidad pues esto es dependiendo a veces también de la cantidad de artículos que puede recibir un revisor par. Por eso se recomienda que pues 1 o 2 asignaciones tenga cada uno de ellos. Si los hábitos difieren, por ejemplo, hemos asignado 2 y uno está a favor, otro está en contra de la publicación, entonces tiene que ser decidido finalmente por el editor. Permite determinar si el artículo es científicamente válido, detectar opciones de mejora, porque ellos, como son revisores que ya tienen experiencia en el tema, pueden ayudarte a mejorar el artículo mismo. O también a veces es detectar fraude o faltas éticas, porque como ellos están dentro del ámbito científico, pueden decirte pues si aquí se ha cometido un fraude, son artículos que no se están llevando a cabo, como existen muchos casos en la comunidad científica, o faltas éticas de duplicación, por ejemplo, de información. En general, por ejemplo, por colocar de la revista más importante a nivel de Perú en la parte de salud, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública en el año 2005 tenía un tiempo de revisión que podía ir entre 15 y 30 semanas. En el 2008 eso disminuyó tremendamente y en el 2012 por conocimiento de los editores eso ha disminuido mucho más todavía. En nuestra revista, más o menos, la revisión demora entre 14 y 21, estamos hablando entre 2 a 3 semanas el tiempo de revisión. ¿Ya? Es bastante corto, es cierto, porque tenemos menos afluencia de artículos a diferencia de otras revistas. ¿No? Los tipos de revisión de pares, hemos dicho que hay los simples ciegos, los abiertos o doble ciego. Cuando hablamos de desabierto es tanto los autores y editores conocen quiénes son sus revisores. Simple ciego, el revisor conoce al autor, pero el autor no conoce al revisor. Lo ideal y lo mejor es el doble ciego, donde el único que conoce es el editor que ha asignado y sabe quién es el que está haciendo su revisor. De igual manera, el revisor no sabe a quién está evaluando. Entonces, la importancia es, pues, si el autor envía su artículo al editor, este es aprobado, pero pues todo va a depender del levantamiento de observaciones que dé por parte del árbitro número 1, del revisor par 1, revisor par 2. Entonces, eso hace que mejore el artículo. ¿No? ¿Cuáles son las ventajas del proceso de revisión de pares? Las ventajas es un desconocimiento de identidades, tanto el autor como el revisor, hace que pues sea completamente cegada, hace, en el caso de revisión de pares que son doble ciego, hace que sea mayor credibilidad y prestigio de la revista, también ayudan a que se mejore en ello la calidad de cada artículo, estimula a los autores para alcanzar un mejor nivel de escritura e investigación, evitar publicaciones de trabajos no deseados, o revela fallas del autor y permite corregirlas. Un trabajo realizado es evaluado por un experto de esa misma área, entonces ¿quién mejor que un experto en esa misma área para poder dar sugerencias de mejora? Pero desventajas es que a veces es difícil encontrar revisores calificados en ciertas áreas, no siempre se encuentran, ¿no? Si son muy contados y justamente es el que te está queriendo publicar tu artículo, es uno de los más calificados, no vamos a encontrar quién evalúe ese mismo trabajo. O el exceso de trabajo para un mismo referee, o sea, si son pocos los contados, entonces va a haber un exceso de trabajo para el mismo revisor, o a veces no existe un reconocimiento económico de los revisores mismos. Normalmente la revisión parece es de forma gratuita. El tiempo de duración, por lo tanto, puede ser mucho más extenso porque bueno, no hay una retribución económica y quizás no hay el mismo interés por un revisor que por otro. Puede haber conflicto de interés. Alguien que es investigador en el tema no le interesaría quizás que sea publicado ese artículo y puede haber crearse conflicto de interés. O no necesariamente se descargan los artículos fraudulentos porque a veces no hay manera de identificarlos. O algunos hay trato preferencial a algunos autores reconocidos, porque qué eso no, si es un tema importante y son pocos los que investigan en el tema, voy a reconocer yo quién, porque sé quién está investigando en ese tema, puedo reconocer fácilmente quién es el autor que está investigando y puede haber alguna preferencia especial, bueno, puede darse el caso.
Pero todas las revistas tienen formatos de evaluación, tanto para artículos originales, para casos clínicos, para revisiones de tema, etcétera. Hay diferentes formatos, para contribuciones especiales, o sea, hay diferentes formatos de evaluación. Pero otro aspecto también a tener en cuenta cuando se hace esta parte de publicación, últimamente a los correos electrónicos llegan invitaciones supuestamente de prestigiosas revistas que te invitan a publicar, y para investigadores que están recién empezando, pues puede ser una invitación muy tentadora, ¿no? Correos como estos, por ejemplo, alguna vez ha llegado, que invitan a publicar en revistas que tienen gran impacto y que tienen gran visibilidad en algunas bases de datos importantes, aparentemente. Ellos revisan y después de eso te dicen, si después de haber sido aprobada, uno tiene que hacer un pago. Que al ver, pues no es mucho la cantidad, vemos que puede ser $100, $200, $300, pero eso finalmente vamos viendo de que después de una revisión aparentemente de una revista prestigiosa te dan dos o tres observaciones fáciles de levantar. Finalmente no había una adecuada revisión par. Esto, por ejemplo, fue un artículo interesante en donde mmm, hablamos de lo que es si existe o no una buena revisión de pares en las revistas. Justamente en estas revistas que aparentemente son prestigiosas. Este estudio se llevó a cabo, se inventó un artículo, se creó un artículo científico creíble, pero era falso, con errores graves que cualquier revisor competente podía identificar fácilmente como defectuoso y no publicable. Se enviaron a 157 revistas, de las aceptado el paper, 98 y 98 lo habían rechazado. O sea, en realidad se enviaron a más de 200 revistas, 157 las habían aceptado y 98 los habían rechazado. De las 49 publicaciones restantes, 29 parecen estar revistas abandonadas, sitios abandonados por sus creadores, o sea, ya no están en actividad esas revistas. Pero luego de aceptarlas, como les decía, pedían pagos de entre 150 a $200. Aparentemente revistas prestigiosas. Miren, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que uno puede inventarse un artículo y publicarlo y aparentemente, ¿no?, va a ser publicado en una revista prestigiosa, y eso damos cuenta que a veces ya se está llevando a cabo más para lo que es para lucrar económicamente, ¿no? Esta es una, una caricatura publicado hace mucho tiempo. Estimado colaborador, le agradecemos que nos haya enviado su original. Lamentamos comunicarles que no se ajusta a nuestras necesidades actuales. Si alguna vez lo hace, será que estamos en apuros. Eso es importante tener en cuenta. O sea, las revistas más importantes lo que hacen es hacer una evaluación de tu artículo. Puede ser que una no esté interesada, pero habrá que evaluar quizás en otra revista es importante para ser publicada. ¿Qué hay de rechazo a la publicación? Mire, hay tasas anuales de rechazo de publicaciones. Por ejemplo, actualmente la revista Salud Pública y Medicina Experimental tiene 30 y un poco más todavía de rechazo de artículos que le llegan. Pero, por ejemplo, Nature tiene un 90% de tasa de rechazo, Análisis de Medicina Interna 89%. Nosotros estamos más o menos en un 11 a 15% de tasa de rechazo de artículos para ser publicados. Algunos también hay que tener en cuenta que hay que levantar observaciones a las 3 semanas. Si se rechaza el artículo, algunos te dan eso, si pasa de los 2 meses, ya el artículo básicamente es rechazado por límite, por ser extemporáneo en el levantamiento de observaciones. Una revista trimestral puede tardar en publicar un artículo hasta 10 meses, por ejemplo, en algunos casos. Si dos expertos han entendido mal el manuscrito, averigüe dónde está el error y corrígelo antes de volver a presentarlo. Si ocurre que ha sido rechazado tu artículo porque no se entiende la redacción, no cometamos el error de mandarlo tal cual a otra revista, porque creemos que los revisores han entendido mal. Claro, pues si han entendido mal, de haber un error, así que habrá que corregirlo antes de enviarlo a otra revista. Estimado colaborador, hemos recibido un último original. ¿Por qué nos mandó a nosotros? ¿Qué le hemos hecho? O sea, no cometamos el mismo error de volverlo a enviar sin haber arreglado ninguno de los errores que ya nos han hecho notar los primeros revisores. Finalmente, es importante el que decide es el editor. El editor va a ver si finalmente el artículo va a ser publicado. Es importante siempre el criterio del editor, por eso marca un poco las políticas de cómo es, qué va a publicarse o no. La decisión final de la publicación o no de un artículo depende exclusivamente del comité editorial. Este comité editor, ese comité editorial, es importante que ellos tengan claro cuáles son las políticas finalmente de la revista que van a seguir, ¿no? Hay tres posibilidades: que sea aceptado sin ninguna modificación tal cual, que no sucede casi nunca, o rechazado, o aceptado con observaciones en donde está casi la mayoría de veces. En relación a los manuscritos,
Los papers son propiedad exclusiva de los autores. Solo con autorización del autor se puede publicar comentarios antes de su publicación. Debe haber confidencialidad del editor en relación al proceso del paper, o sea, no hay que estar divulgando que sea rechazado, sea aceptado, o sea, siempre es guardar la confidencialidad misma del dato. ¿Y cuáles son los motivos de rechazo más comunes que se ven? A veces no adjuntamos cartas, algo tan simple como no presentar la carta de presentación, o porque nos piden que máximo sean 15 páginas y presentamos 30 o 80 pensando que es una tesis o que la revista es para uno solo para publicar. Primera página del manuscrito no está como acorde o piden la instrucción a los autores. Los títulos son muy largos, nombres de los autores no están completos, las afiliaciones institucionales no son las correctas o resúmenes no están adecuadamente formulados como pide la revista o las palabras clave no son tomadas de los DEX o los MESH. Objetivos del estudio no están redactados o tablas y gráficos son demasiada cantidad de tablas o gráficos o las referencias bibliográficas no están en el estilo que se está pidiendo Vancouver o APA, por ejemplo, algunas revistas piden. Hay que juntar la carta de solicitud de publicación de la revista. Por ejemplo, nosotros pedimos una carta de solicitud, algunas revistas no lo piden, pero así lo que es declaración jurada de autoría sí lo piden prácticamente todas. O presentar más páginas permitidas. Por ejemplo, en este artículo vemos la cantidad, pues tiene más de 30 páginas y sin embargo pues, lo enviaron tal como estaba. El tipo de letra no es el adecuado. Por ejemplo, acá vemos todo en mayúsculas y espacio no es indicado. O el manuscrito entregado está diagramado tal como el autor lo quiere publicar en la revista y así no es. O sea, lo envían tal como va a aparecer supuestamente en el estudio. Pero no, de eso debe dejarse parte para la diagramación. O no se indica el nombre y dirección postal del autor correspondiente. No se ha colocado el autor corresponsal. En el título, solo se coloca el título en español, no han colocado el título en inglés, o el título es demasiado largo. Por ejemplo, acá, prevalencia de la infección cervical por clamidia, trachomatis en mujeres con actividad sexual en la etapa reproductiva que asisten al hospital Amanzora Reina Asenjo y el hospital de salud entre el periodo de julio y diciembre de 2010 Chiclayo. Demasiado largo. O el título tiene nombre comercial del producto, o título contiene iniciales de instituciones que no sabemos, quizás a nivel local puede ser conocido, pero a nivel internacional, porque una revista de colonización no te lo va a aceptar, no sabemos qué corresponden a esos títulos. Por ejemplo, vemos acá, como les digo, nombres comerciales o nombres, este es Hospital Nacional, que Cayetano Heredia, Hospital Nacional, ¿qué significará? No sabemos. Otros errores frecuentes, motivo de rechazo, son los nombres de los autores. Estos se presentan nombres incompletos o con iniciales, o en los artículos provenientes de tesis no se consideran los asesores como autores. Ojo, esto siempre y cuando el asesor cumpla criterios de autoría. A veces no ocurre eso, no siempre se cumple. No colocan llamados de lo que es la afiliación institucional, no coloca la afiliación institucional o le faltan datos a la misma. No solamente la institución, sino también la afiliación académica, que es importante colocarla. En el resumen, tiene más palabras que las permitidas. Normalmente hablamos de 250 palabras, la mayoría de revistas hablan de esa cantidad. No tiene subtítulos, permite, por ejemplo, el formato Vancouver, o no está escrito en un solo párrafo el resumen, o no separan decimales con comas, algo tan simple como los decimales se separan por comas en el idioma español, en el idioma inglés mediante punto. Cometemos ese error, hay que saber colocarlo en punto en el idioma inglés, y en el abstract y en el español tiene que ser con coma. No figuran palabras clave, no se colocan o se colocan palabras que no son las adecuadas, o no aparece el resumen en inglés. Motivo de rechazo ya en el extenso mismo, en el objetivo del estudio no está indicado al final de la sección la introducción, o sea, no está indicado el objetivo dentro de la introducción, o cantidad de llamados hacia las referencias bibliográficas no coinciden con las referencias, uno hace una verificación y pues no aparecen o no tiene nada que ver el título del artículo que hacen referencia bibliográfica con lo que está mencionado en el texto, o las llamadas hacia las referencias bibliográficas no presentan un orden numérico o están desordenadas porque quizás fueron de una manera reducida y no se ha guardado esa precaución. Para eso, por ejemplo, siempre se recomienda hacer uso de gestores de referencias como por ejemplo Zotero que es un acceso libre, o el EndNote, por ejemplo, que pueden ayudar en este caso para un mejor orden de las referencias bibliográficas, o las tablas, fotos y gráficos están insertados en el texto. Muchas veces se pide que eso esté archivo adjunto, o las tablas
gráficos y figuras son presentadas con más de 3 líneas horizontales, no hay una buena redacción de las tablas. Por ejemplo, acá vemos, son dadas en gradilla, por ejemplo, y eso tiene que mostrarse de la mejor manera, solamente en 3 líneas horizontales, o demasiadas tablas, ¿no? O demasiada cantidad de gráficos, debe tratar de juntarse o hacerse la menor cantidad. Fíjense acá, hablamos de 15 tablas, entonces debe máximo pues 5 o 6, dependiendo del tipo de artículo. En relación a las referencias bibliográficas, la cantidad de referencias exceden a lo permitido. Hablamos de que artículos originales piden algunos no más de 30 referencias bibliográficas, depende si una carta de editor, no, algunas revistas te piden que no sean más de 5, otras no piden más de 8, originales breves que no sean más de 15 referencias, dependiendo también, por eso hay que leer exactamente cuáles son las instrucciones de los autores que nos están pidiendo. O no están redactadas dependiendo de las normas que piden. Hay normas, por ejemplo, las revistas de psicología trabajan con normas de APA o las normas de Vancouver, que son en general para las que están en el sector de las biomédicas. Estimado colaborador, le devolvemos original que no se ajusta a nuestras necesidades actuales. Hemos observado que nos envió su original como correo de primera clase. La correspondencia sin interés puede enviarse como correo de tercera clase. A veces puede ser muy cruel quizás esta caricatura, pero tenemos que adecuarla. A veces lo que está en el artículo puede ser muy interesante, pero nosotros no lo hacemos, no lo redactamos adecuadamente, o por lo menos la forma de presentación no es la mejor, y eso es lo primero que voy a evaluar al recibir un editor de una revista. También hay aspectos, por ejemplo, en ética en el proceso de revisión de artículos científicos, ¿no? Que juegan limpio a veces los revisores, como le decía hace un momento. A veces los revisores pueden ser demasiado meticulosos. Imagínense un revisor que publica mucho en un tema de interés y alguien quiere publicar, a él quizás no le interese mucho que alguien más publique en el tema porque él quiere seguir siendo el único que publique en ese tema de investigación. Quizás va a ser muy riguroso en su investigación, en su revisión, o quizás no va a jugar un papel tratando de que no sea publicable. Entonces eso también a veces se ha visto algunos, podemos decir así, problemas en algunos revisores, o a veces también conflictos de interés mismo, que hay que tratar que siempre el equipo editorial evalúe ello, ¿no? Si se detecta alguna falta contra la ética en la publicación durante el proceso de revisión o durante su publicación, si es que fuera el caso, por ejemplo, hablamos de una revista tomará las medidas que nos dice, por ejemplo, el Comité de Publicaciones Éticas, que puede incluir el rechazo del artículo y prohibición de publicación de próximos artículos en todos los autores de nuestra revista y la comunicación a otra revista de Cielo Perú, así como la comunicación a las autoridades respectivas, institución de origen, institución de que financió el estudio y colegios profesionales. Puede llevarse a cabo, o sea, una falta ética muy grave puede conllevar a que uno pueda llevar a toda comunicación y pueda ser este autor finalmente vetado de publicar en una de las revistas. Hemos visto, por ejemplo, algunos casos recientemente, publicaciones sobre el uso de las células madre, por ejemplo, que se ha descubierto que ha sido un fraude. Entonces, ¿qué conlleva que esas personas que probablemente nunca más puedan publicar? Hasta hace poco uno justamente de los autores terminó en suicidio, ¿no? Un japonés, como sabemos, ellos no perder el honor es prácticamente perder el sentido de la vida para ellos, así que no aceptó y se suicidó. Precisamente es un científico japonés que participó justamente en el estudio de células madre. Hay que declarar también el conflicto de interés. Este, hay, el declarar el conflicto de interés es importante porque, miren, por ejemplo, un estudio de 202 estudios con conflicto de interés, muchos de ellos declararon con conflicto de interés y sin embargo tenían conflicto de interés y no lo declaraban, o si no tenían conflicto de interés, o en contra, por ejemplo, edición del autor, con conflicto de interés 13, que representa más o menos el 20%, y sin conflicto de interés más o menos un 52 que representa el 80%. Entonces esto es importante porque hay que nosotros tratar de mostrar siempre la parte de declaración de conflicto de interés, porque sobre todo cuando son financiamientos por parte de lo que son laboratorios o la empresa farmacéutica misma, ¿no? Que pueden influenciar finalmente en justamente tergiversar las conclusiones mismas del estudio, cosa que se ha visto mucho en publicaciones últimamente dadas, ¿no? O puede darse, por ejemplo, publicación duplicada de un artículo original. A nosotros mismos en la revista del hospital
del Cuerpo Médico del Almanzora Aguinaga, nos ocurrió una publicación duplicada, una carta al editor que fue publicada en su momento, en donde pues luego apareció una réplica y donde probablemente aquí el error había sido justamente porque algunas revistas tienen procesos editoriales muy largos o quizás no llevan a cabo revisión de pares. En un primer momento estos autores habían mandado un artículo a la revista de pediatría, la cual nunca les contestó, nunca dijo había ni siquiera recepcionado el artículo, y cuando ellos se cansaron de esperar, finalmente envían a otra revista, haciendo el conocimiento de la primera revista que habían enviado. Estos, sin ningún acuerdo, la publicaron, ya habiendo sido notificado por los autores que ya no deseaban publicarlo ahí porque habían enviado a otra revista, sin embargo fue publicado. Eso es a veces los problemas, ¿no? Los procesos editoriales no son los más adecuados en muchas revistas. Entonces tuvo que salir una carta, una aclaración y todo por parte de los mismos autores y por parte también del editor, que en este caso fui yo representante del comité editor, ¿no? Sabemos que es difícil el proceso de aceptación de un artículo, el camino puede estar en muchos problemas, pero finalmente el camino del éxito está al final, ¿no? Tener la satisfacción de haber publicado un artículo es bastante saludable. Muy, muy largo el camino, pero muy importante lograrlo. Muchas gracias.